Bien, buenos días. Vamos a continuar nuestro temario ya después de la revisión y análisis, comentarios del día de ayer. Considero que fue bastante nutrido. Espero que también haya sido pues de interés y bueno, sí, de utilidad para solventar algunas inquietudes que pudieran llegar a haber presentado. Insisto, de los comentarios de ayer, de varios criterios, seguiremos platicando principalmente cuando revisemos lo que son las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones de la Ciudad de México. Antes de eso, quisiera hacer una parada en el sentido de sensibilizarnos más en cuanto a lo que es el factor de seguridad. Independientemente de que ayer haya salido a tema, lo cual me da muchísimo gusto, es el hecho de identificar qué representa el factor de seguridad. En comentarios, palabras más, palabras menos de algunos de ustedes, pues lo consideran elevado. Un factor de seguridad de 3 es elevado, ya que lo que reportamos de lo calculado es solo una tercera parte, correcto. El factor de seguridad recomendable es de 3, es del 30%, es decir, si nosotros reportamos 12 toneladas, si nosotros calculamos numéricamente 12 toneladas metro cuadrado, solo reportaremos 4 toneladas metro cuadrado. Pero bueno, también existen factores de resistencia, factores de carga en el análisis estructural, ¿no? Donde incrementamos las cargas un 15, un 20%, y no una vez, sino varias veces, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Me gustaría escucharlos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué representa para ustedes el factor de seguridad? ¿Qué entendemos por factor de seguridad? Si es bueno, es malo, es indiferente tener un factor de seguridad. Adelante, Orlando. ¿Sí me veo? Sí, adelante, y también te escuchas. Pues es como usted comenta con las estructuras, es con el fin de cubrir cualquier incertidumbre, no sé, supongo que como la mecánica de suelos incluso está todavía en pañales, como que todavía no se tiene un completo entendimiento de todo este tema, entonces yo creo que es elevado entre comillas para poder cubrir toda esta incertidumbre. Pero yo siento que de cierta manera un factor de 3 no es tan elevado. O sea, se te hace chiquito, pues. Pues no, tampoco se me hace chiquito. Yo siento que está bien. Yo digo, tampoco es un factor de 5. No, claro, no, bueno, ya 5 es el 20% apenas, ¿no? No, sí, está peor. Ok, bien, Orlando, gracias. Paulina, adelante. Yo creo que va más bien relacionado a un caso crítico que de esta manera podría ser la presencia de arcillas. Tengo entendido que en este caso, tenía entendido que variaba según el tipo de suelo, entonces para ese tipo de suelo es donde se considera 3. Me parece que para arenas llega a considerarse hasta 2.5. De igual modo me parece que lo que comenta mi compañero es cierto, se considera una tipo holgura en la que puedas tener cierto margen de pues a lo mejor quizás no de error, pero puedas tú tener si en algún caso llega a haber algún evento que se sale de lo que tú diseñaste o un aumento de carga pues sí, es lo que se me ocurre que sea más común. Ok, bien, Paulina, gracias. Adelante, Carla. Buenos días, ingeniero. Yo creo que el factor de seguridad, para mí alto, está relacionado
con que el suelo es heterogéneo. O sea, si bien las teorías hablan de un suelo homogéneo, pues en realidad no es así. Entonces, de hecho, en algunos otros temas, por ejemplo, en muros de contención, igual es factor de seguridad tras factor de seguridad. Entonces, yo creo que es por eso, porque el suelo no se comporta de cierta manera en todas las ocasiones. Es diferente. Correcto. Ok, bien, Carla, gracias. Gabriela, por favor. Buenos días, ingeniero. Hola. Bueno, yo creo que está bien el factor de seguridad, porque hay muchos factores que no podemos, bueno, que engloban al suelo, que no podemos delimitarlos. O sea, podría existir a lo mejor una fuga en una tubería y llegar agua al estrato, y eso va a afectar sus condiciones. O sea, podría llegar a tener agua o incluso una excavación colindante podría afectar lo que está, bueno, está en el suelo, o sea, afectar sus características. Ok, bien, Gabriela, gracias. Está, me parece, Abraham levantada la mano. Ya no. Dije, a mí me parece interesante el factor de seguridad que sea 3, y es que existen códigos que pueden ser RFD o ASD. Entonces sería para mí, bueno, pues ver una comparativa, ¿no? Porque al final podemos reduciendo esa carga o aumentándola. En el libro de diseño y casa de habitación para antes del 2017, se recomendó el uso de un factor 1.4, y era el hecho de combinar a la carga muerta y a la carga viva, cosa que, bueno, en un criterio de diseño, hay un ingeniero que también es investigador que sugiere su uso. A lo que voy es en que creo que el factor de seguridad 3 debe de cubrir las incertidumbres que pueda causar el material, pero si nos vamos a las NTC, por ejemplo, podríamos definirlo como una carga muerta, pero considero que el suelo no es completamente homogéneo, tiene muchas variables, pero creo que sí el factor de seguridad está alto, así que creo que valdría la pena que estuviera rondando entre un valor no mayor a 2, pero sí cercano quizás a 1.4. Ok, bien, gracias, Abraham. Víctor. Pues, empezamos con la mecánica de suelos. Alguna vez un ingeniero en clase nos comentó que la mecánica de suelos no es una ciencia, sino más bien es una especialidad que se apoya de la ciencia. Y es porque estudiamos material del cual no conocemos completamente todas sus características, y el cual lo analizamos de maneras que no son 100% precisas. Entonces, al analizar este tipo de material, hay cierta incertidumbre para saber si realmente puede comportarse como nosotros estamos proyectando con números. Entonces, es por esto de los factores de seguridad. La ingeniera Araceli decía que más que un factor de seguridad es un factor de incertidumbre, porque no conocemos completamente si se va a comportar como nosotros estamos proyectando. Ok, bien, Víctor. Y de hecho, ya con tu comentario me ganas un poco la siguiente pregunta que yo les iba a plantear, que con una palabra, ¿cómo pudiéramos definir el factor de seguridad? Y yo creo que con lo que tú nos compartes, pues considero, salvo mejor opinión también de ustedes, que esa palabra que checaría de mejor manera sería incertidumbre, precisamente. El factor de seguridad representa sí una incertidumbre, y hablamos en general porque aquí en la mecánica de suelos le llamamos factor de seguridad, pero en estructuras pues es un factor de carga, es un factor de resistencia, como bien comentaba hace un momento Abraham, a donde, si se dan cuenta, no solamente tenemos incertidumbre en el suelo, que como bien comentaba una de sus compañeras, es muy heterogéneo, tiene un comportamiento incierto, las teorías, y eso es bastante
cierto, es muy claro, lo cual me da gusto también que lo identifiquen, que las teorías marcan un comportamiento elástico y nosotros asumimos ese comportamiento elástico en los suelos y en las teorías que ocupamos, llámese capacidad de carga, perdón, llámese análisis de estabilidad de taludes, al menos en los análisis básicos o generales, ¿sale? Los que utilizamos en la práctica. Entonces, pues sí, efectivamente el factor de seguridad representa incertidumbre, pero entonces vamos a identificar, y esa es la razón de la sesión, vamos a identificar entonces de dónde proviene esa incertidumbre o cómo podríamos identificar esa incertidumbre o por qué en la incertidumbre. No, que se entienda que no estoy tratando de justificar que el factor de seguridad de 3 sea el correcto. Como bien comentaban también, hay algunos autores que plantean que el factor de seguridad pudiera llegar a ser de 2.5, de 2.8, o inclusive, ¿por qué no proponer un factor de seguridad de 3.5? Cuando se desplanta en roca, y lo comentaremos más adelante, se recomienda un factor de seguridad de 5 cuando la cimentación se desplanta en roca. Entonces, lo que comentamos hace un momento, si ahorita el 3 es utilizar un 33%, un factor de seguridad de 5, pues es solo el 20%, ¿están de acuerdo? Y entonces, bueno, ¿qué tenemos ahí? No, pero esta es la recomendación de un factor de seguridad de 5 siempre que la cimentación se desplante sobre roca. Imagínense, siendo que la roca pues nos ofrece mayores resistencias. Entonces, a primera instancia pudiera sonar un poco contradictorio, ¿no? En fin, lo comentaremos, por supuesto. Ahora, del factor de seguridad, nosotros lo vamos a identificar primero en el muestreo. ¿Qué sucede en el muestreo? ¿Qué sucede en el momento de recuperar las muestras? Que esas muestras se van al laboratorio. Recordemos que tenemos dos tipos de las muestras. La muestra alterada, la muestra inalterada, que es esta última, la de trascendencia, porque es gracias a la recuperación de esta muestra inalterada, podemos calcular los parámetros mecánicos que nos servirán de valores de diseño en capacidad de carga, en empuje de tierras, en estabilidad de taludes, en asentamientos, en consolidación, bueno, asentamientos inmediatos, asentamientos a largo plazo. El laboratorio. Porque es cierto que también deberá existir incertidumbre en el laboratorio. O sea, ¿de qué manera? En el sentido de el ejercicio de las pruebas, se tiene normativa, pero ¿qué tanto se aplica, qué tanto se obedece a esa normativa? Y el diseño. Vamos a desglosar cada uno de estos. En el muestreo, vamos a empezar desde el muestreo, en ese orden cronológico del diseño geotécnico de cimentaciones. El muestreo. ¿Qué tan inalterado es nuestro material inalterado? O sea, eso yo creo que lo han comentado en otras sesiones, en otras clases. Por supuesto, da la nota, da de qué hablar de nuestras muestras inalteradas, nuestra muestra cúbica, nuestros tubos de pared delgada, el tubo Shelby, o nuestros tubos para obtener muestra inalterada de suelos duros, tubo Pitcher, tubo Denison, tubo dentado, que por supuesto existe una alteración. Y entonces ahí valdría la pena preguntarse, bueno, ¿por qué no pensar en otras técnicas de exploración y muestreo? A lo mejor pensar en un cono eléctrico, a lo mejor pensar en un dilatómetro, pensar en un presiómetro, pensar en un ficómetro, para a lo mejor disminuir la incertidumbre de un muestreo inalterado. Imagínense, obtenemos esta muestra cúbica y luego hay que trasladarla al laboratorio. Y pues hay que tomar en cuenta que estos laboratorios pudieran llegar a estar, o sea, nosotros nos han invitado a hacer ensayos de laboratorio en Oaxaca, en Veracruz, en
en Guerrero, bueno, Tlaxcala está cerca, en Hidalgo, por citarles, a lo mejor ahorita que vamos en carro. Y entonces es el traslado. ¿Y cómo tratamos la muestra? O sea, la obtenemos, la aislamos y luego la aventamos a la batea, ¿no? Y hay que vaya. Entonces, ¿qué cuidado es ese? ¿Y qué tan alterado o inalterado llegaría al laboratorio con nosotros, ¿no? Sin duda, la técnica de muestreo. Por supuesto, cada persona tendrá su estilo, pero debemos de obedecer a una técnica correcta. Por ejemplo, para obtener la muestra cúbica. Por ejemplo, también hablando de ese trabajo, ¿sí? Ese trabajo manual, pues, ¿vale? Pero también lo que comentaba hace un momento, ¿por qué no dar oportunidad a otros métodos de exploración acompañados de un SPT? Porque el SPT, la gran ventaja que tiene el SPT es que podemos recuperar las muestras. En cambio, en un cono eléctrico, en una veleta, no es recuperación. Ahí no hay. Hay exploración y hay buena exploración. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no dar oportunidad en la combinación de un SPT, de un sonido de presión estándar, con una veleta, de un sonido de presión estándar, con un cono, con un dilatómetro? Y así, por supuesto, reducimos la brecha en cuanto a incertidumbre. Otro más, la condición de los suelos, y es lo que comentaban hace un momento. La condición de los suelos es vasta, es muy variada. La realidad es que en esta parte de la condición de los suelos se tiene una variación importante. Sí es cierto, hay algunos depósitos que son mucho más uniformes, claro, pero no la mayoría. Y entonces esa condición de suelos también debe de estar relacionada con el muestreo inalterado y con la técnica de muestreo. ¿Vale? ¿Comentarios de esto? No, Inge. Ok. Bien, ahora, laboratorio. La normativa. Lo que comentamos hace un momento, o sea, si ustedes han tenido oportunidad de involucrarse en un laboratorio, igual, el técnico laboratorista tiene su técnica, tienes una manera de hacer las cosas, pero ese modo debe de ser el adecuado, sujetado a la normativa. No brincarse pasos, que es algo común. No hacerlo mejor que la norma, que también es algo común. ¿Sale? Y entonces, pues sí es importante conocerla y obedecerla. ¿Vale? No sé si ustedes han tenido oportunidad o a dónde pudieran consultar la normativa, por ejemplo, para ensayos de laboratorio. ¿O de dónde obtendríamos esa normativa? Las publican, ¿no? ¿En dónde, pues? O sea, sí, pero ¿en dónde? Digo, porque podemos hablar de la ASTM, ¿no? Que es la Asociación Americana de Pruebas y Materiales, ¿no? Que muchas de nuestras normas están basadas en esas a su vez. Sí, pero al final, pues esas ASTM son de otro país. No estoy diciendo que no funcionen, por supuesto que sí. Y hay varios estudios que se basan mejor en esas normas, pero también existen las propias. Principalmente, a lo mejor no para diseño geotécnico, eso es claro, pero sí hablando de exploración, hablando de muestreo, hablando de pruebas de laboratorio, prácticamente los procedimientos son los mismos. Les platicaron en sus clases, no sé si yo creo que sea lo
lo más adecuado en vías terrestres, tanto 1 como 2, de la normativa del IMT, del Instituto Mexicano de Transporte? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Las tienen bien identificadas o más o menos? Sí. Algunas. Algunas. Bueno, a ver. Yo creo que será bastante útil entonces hacer este ejercicio. Permítanme. A ver, yo creo que es, miren, y yo creo que vale la pena plantearlo así, le estoy compartiendo mi buscador. Y con la intención de que ustedes las tengan a la mano. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los primeros trabajos que ustedes obtienen al egresar, por alguna razón, y yo creo entenderla muy bien, es que les piden que estén en obra. No como supervisores, porque estarán a cargo de un ingeniero, pero sí de colaboradores de apoyo de supervisión. Y entonces, ¿con base a qué vamos a supervisar si la experiencia que tenemos recién egresados es limitada? Además de que, pues todo obedecerá a una norma como acabamos de comentar. Entonces, yo creo que una herramienta bastante útil, muy útil diría yo, es por lo menos hacernos de estas normas y, por supuesto, consultarlas y tenerlas a la mano. Entonces, algo tan sencillo como IMT, Instituto Mexicano de Transporte, y ahí les aparecen normas. Y entonces viene aquí, normativa para la infraestructura de transporte. Si se dan cuenta es normativas.imt.mx, Instituto Mexicano de Transporte. Ok, comenta Sulisadaí que han visto las NCMT, perfecto. De hecho, aquí van a encontrar muchísimas más de las que se imaginarán. Carreteras y puertos. Entonces, iremos a carreteras. Y el paraíso, vaya. La tierra prometida. Introducción, legislación, proyectos. Estudios. Estudios topográficos. No sé si los lleguen a ver. Voy a tratar de hacer más grande la pantalla. Ahí. Trazo y nivelación, levantamiento de las secciones, fotografías aéreas para estudios aerofotogramétricos, etc. Luego, geotécnicos, estudios geotécnicos, voilà. Ejecución de estudios geotécnicos. Y aquí pueden descargarla, es totalmente gratuita, o tener una vista previa que les aparecerá en la parte derecha, y entonces ustedes observan acá. Está la nomenclatura y luego ejecución de estudios geotécnicos. En este en específico, por eso la abro adrede, ustedes podrán encontrar definiciones y ejecuciones de los trabajos previos, determinaciones de estratigrafía y propiedades del subsuelo, determinación de las obras complementarias para drenaje y subdrenaje, determinación de préstamos y bancos de materiales e informes técnicos. ¿Vale? Exploración directa del subsuelo. Y entonces aquí, sí es cierto, encontrarán información que pudiera llegar a referirse a las ASTM, pero pues qué mejor tener una referencia nacional, ¿no? Y entonces miren, muestreo profundo y pruebas de campo, pozo a suelo abierto, sondeo de con posteadora, perdón, casi no se ocupa, pero bueno, ahí está. Sondeo con recuperación continua, sondeos integrales, sondeo de operación estándar, lo que han leído varias veces, la definición de la prueba como tal, sondeos mixtos, barrido doble giratorio, penetrómetro estándar, barril Denison, tubo de pared delgada, mediciones, características, cono eléctrico, ¿sale? Bueno, almacenamiento, transporte, pruebas de laboratorio. De ahí pues tendríamos indirecta, ¿vale? No la voy a abrir, no es el caso. Prospección por refracción sísmica, también la tenemos. Estudios geológicos, estudios hidráulicos, proyecto de cimentaciones, etcétera. Cimentaciones superficiales. Y aquí está. ¿Sí? Revisión del estado límite de servicio de cimentaciones superficiales. Por supuesto, no hay que dejar de lado que toda esta normativa está
orientada hacia vías terrestres, por supuesto. Sin embargo, mucho pues se puede aplicar, ¿no? Paulina también comenta en el chat del 11, por supuesto que sí, el Organismo Nacional de Normativa, claro, pero digamos que es todo el proceso, ¿no? O sea, si nosotros tenemos la documentación de la 11, deberá estar muy alineado con lo que nosotros tenemos aquí. Digamos que la 11, junto con grupos de trabajo que se van desarrollando a lo largo por regiones del EMA, de la Entidad Mexicana de Acreditación, un grupo que trabaja muy de cerca toda esta normativa, me consta su trabajo, es el grupo de trabajo en la rama de la construcción, precisamente de la EMA, región Puebla. Hay una sección aquí en Puebla que trabaja de ello, y también muy vinculado con la ANALISEC, la Asociación Nacional de Laboratorios al Servicio de las Empresas de la Construcción, ANALISEC. Existe la delegación Puebla y está integrada por varios laboratorios, alrededor de 15, 16 laboratorios a nivel estatal. Inclusive hay algunos que se han integrado a Tlaxcala porque no tienen la delegación Tlaxcala, entonces han decidido participar aquí. Inclusive tengo entendido que hay uno hasta de Veracruz, ¿vale? Porque tampoco existe, o al menos la actividad gremial en ese estado. Entonces han decidido integrarse también acá a la delegación Puebla y son, digamos que las asociaciones técnicas que yo les puedo comentar que están muy al pendiente y que trabajan muy de la mano con la Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA, y el 11, el Organismo Nacional de Normativa. ¿Vale? Pero sí, precisamente. ¿Vale? Y todo esto obedece a una normativa. Y ya están de acuerdo que esta normativa, bueno, pues es de carácter oficial, ¿no? Las que comentaba Surizadaí hace un momento, que son las NCMT, que están acá, características de los materiales, y estos, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que las tuvieron que haber revisado en vías terrestres. Aquí están lo que se debe de saber para terraplén, las características que se deben de cumplir. Subyacente, subrasante, materiales tratados con cal para terracerías, ¿vale? Una maravilla, en verdad que sí. Pero también tenemos métodos y muestreo para materiales, pavimentos, su base, cal para estabilizaciones, mezclas asfálticas, materiales para terracerías. Y aquí están las pruebas de laboratorio que comentamos: contenido de agua, densidades, manometrías, límites líquidos, límites de consistencia, compactación, grado de compactación, CBR, en el lugar, en el laboratorio. ¿Vale? Entonces, bien, ¿cómo ven? Está bien, Inge, ya tenemos de dónde sacar la normativa. Sí, totalmente correcto. Bueno, pues de nada. Vamos entonces a regresar al tema. Y ¿saben qué? Principalmente por lo siguiente. Los documentos o los reportes técnicos que ustedes hagan es una recomendación. Como dijeron, se las paso al costo. Traten de que vengan referenciadas, porque eso le da otro tinte, un tinte más técnico. Evidentemente no es colocar como en sus tareas, ¿no? 20 referencias, nada más porque el profesor lo pide y no leen ninguna. No estoy diciendo que ustedes, otras personas, sino que las necesarias, porque una persona que conoce del tema va vinculando el contenido con las referencias. Es algo, digamos, sí, con la práctica, pero que se va haciendo automático, ¿no? Y entonces eso le da un giro bastante interesante al documento que ustedes entreguen, ¿sale? Y pues vaya, ahí lo tienen a la mano, ¿no? Bien, ok, esperemos
que le vayan sacando provecho y lo tengan ahí ya dentro de sus páginas favoritas. Bien, regresando al tema, normativa. El personal debe estar capacitado. El personal debe estar capacitado de manera continua, estar consciente, porque muchas veces, si bien es cierto que las pruebas son muy repetitivas, debemos de estar conscientes de la trascendencia que tienen esos resultados. Pudieran decir, bueno, pues es que, ok, pues en lugar de ser una arena limosa, será arena arcillosa. Sí, pero acuérdense que el criterio de diseño de cimentaciones, por ejemplo, está basado en el tipo de material. Y si clasificamos mal, pues ya se imaginarán. El equipo. No estamos diciendo que se necesite equipo nuevo. Por supuesto que no. Pero sí equipo bien mantenido, cuidado y calibrado. Eso es muy importante. Para poder garantizar que los datos que obtenemos de manera regular son correctos. No hay variación. Y si hay variación, está dentro de la tolerancia permitida por la normativa. Entonces sí debemos de calibrarlos por lo menos cada año, dependiendo qué tanto se ocupe. Y si ustedes los invitan a hacer un trabajo de control de calidad en el tramo de no sé quién, a dónde, de cuándo, y deben de trasladar su equipo y hacer un laboratorio en campo, una vez que lleguen, posicionen la prensa, posicionen el consolidómetro, posicionen el equipo que lleven, hay que calibrar. ¿Vale? Ya sea que ustedes lo hagan o ustedes como supervisores, ustedes como integrantes de la supervisión, digan, ok, bien, ¿cuándo instalas tu laboratorio en campo? Ok. ¿Cuándo calibras? Enséñame la cédula de calibración. ¿Sale? Bien. Y por último, la parte del diseño, los criterios. Ustedes ya conocen varias teorías, por lo menos dos, ya son más de una. Terzaghi y Meyerhoff. ¿Cuál ocupar cuándo cuál? Comentaban, unos para suelos friccionantes, para suelos cohesivos, ok, y ahí va siendo un criterio. Está el criterio también de la relación de base con la profundidad de desplante, allá hay otro criterio, pero no son las únicas, ¿no? Existen otras. Podemos aplicar la normativa. ¿Cuándo no aplicar la normativa? Empezando porque la normativa es de otra ciudad, de Puebla no. Y a mí nadie me puede obligar a ocupar esa normativa porque es de otro lugar. Digo, la ocupamos por buena onda, pero no es obligatorio. ¿Sale? Entonces, eso involucra varias cosas. Uno, generar la propia, por supuesto. Y sí, es otra metodología. No estoy diciendo que esté mal. No está mal que la vamos a revisar. Es parte del temario. ¿Vale? Pero en su justa dimensión, ¿no? Y entonces sí es importante identificar esos criterios, lo que comentábamos el día de ayer, ¿no? De ahí la experiencia que vamos acumulando. Y eso no hay otra manera más que ser pacientes e involucrarse. Tratar de cerrar el ciclo. ¿A qué me refiero con tratar de cerrar el ciclo? Los invitan a participar a un proyecto, un edificio, hacen la exploración, hacen el laboratorio, hacen el diseño de cimentación. Hasta ahí muchas veces se rompe el vínculo ya. Continuar el ciclo es hacer una visita, hablar con el cliente y hacer una visita para verificar cimentación. De preferencia que se las paguen, ¿verdad? Pero bueno, ok, no hablemos de cosas tristes. Y entonces, observar el tipo de material que es, observar las indicaciones que ustedes plantearon, hacer la realidad. Y después de ello, una vez ya construido en funcionamiento ese edificio, en medida de lo posible, claro, pues visitarlo para ver cómo se ha comportado en unos años. Y entonces ahí cerramos el ciclo. Además de que se siente bonito, ¿no? Porque ustedes participaron en ese proyecto, ¿vale? Sí. Entonces, hace algún tiempo participamos en el diseño de unas calles acá en la ciudad de Puebla. Paso una de esas calles seguido y no es por presumir, pero pues al menos el diseño quedó bien. ¿Vale? Se siente padre. Entonces, se cierra este ciclo y nos vamos alimentando de esa experiencia. ¿Sí? Y me refiero a que
pues esa experiencia involucra también ir afinando, ir sensibilizando esos valores. Si nosotros revisáramos a un servidor, les compartiera el primer, segundo, tercer estudio, de los primeros estudios de mecánica, que son los que llegué a hacer hace algún tiempo ese ejercicio, yo dije, no, qué cosa, o sea, horrible, ¿no? En cuanto a criterios, por ejemplo, a lo mejor ahí la profundidad de estudiante hubiera sido menor, la capacidad de carga hubiera sido mayor, cosas de ese tipo, ¿no? La interpretación de los laboratorios de, por ejemplo, los círculos de Moore famosos, de ensayos triaxiales, compresión simple, gráficas de esfuerzo de formación hubieran sido de otra manera, ¿sale? Pero eso ya tiene rato, por supuesto, o sea, lo va generando y que ustedes se involucren, ¿no? Traten de involucrarse lo mejor posible. Si ya están trabajando, por supuesto, háganlo. Si no, pues búsquenlo, ¿no? Claro está, ¿vale? Y bueno, pues otra parte más es el nivel académico. ¿Por qué? Porque al final hay que darnos cuenta de una cosa, o sea, como ingenieros civiles, como ustedes van a egresar, que también en su momento yo lo hice también muy orgulloso, pues somos unos todólogos, ¿no? Sabemos un poquito de aerología, sabemos un poquito de administración de obras, sabemos un poquito de costos, un poquitito así de geotecnia, o bueno, tienen buenos profesores de estructuras, entonces saben bastante de estructuras, pero al final, digo, en este caso de la optativa, ok, vamos ahí como que generando un perfil, pero nada más. El detalle, y también aprovecho la invitación, es que se sigan preparando. Busquen otro nivel académico, un posgrado, diplomados, ¿sí? Cursos, talleres. La educación continua es muy importante, muy importante. Sí, adelante, Mario. A ver si no se corta, ¿eh? Regresamos, ¿eh? No sé si ahí ya me escucho. Ya. Disculpe, ¿en dónde nos recomendaría estudiar la maestría en geotecnia? En donde puedan. Digo, la realidad es que, por supuesto, nosotros sabemos que hay una oferta de posgrado en la Facultad de Ingeniería. Lamento ser yo el que les comparta la triste noticia de que este año ya no se ofertó el programa de Ingeniería Geotécnica. La razón no las conozco. Sí es triste, muy triste diría yo, decepcionante, si me permiten la expresión, pero ya no se ofertó, ya no se abrió. Entonces, la maestría en Ingeniería en Geotecnia acá en la universidad, por el momento está cerrada. Esperemos que sea temporal, que se arregle lo que se tenga que arreglar y, por supuesto, se vuelva a ofertar. Con esa triste noticia, les pido, por favor, que regresamos a la sesión y, por supuesto, continuamos la plática. ¿Sale? Vamos y venimos. Gracias. Bueno, bien. Bueno, después de la triste noticia, por supuesto, lo que hoy queda pues es la Universidad Nacional Autónoma de México, y no lo digo de manera despectiva, al contrario. Por supuesto, entenderán un poco que ahí el corazón me gana, yo soy egresado de allá, y la verdad es que no existe algo mejor. No, la realidad es que yo creo que estamos conscientes del nivel que representa la Universidad Nacional Autónoma de México en muchas dimensiones, específicamente en los posgrados y de manera todavía particular en la geotecnia, porque también tienen algo que ha impactado enormemente a la ingeniería mexicana en general, y hablo del Instituto de Ingeniería. Es en verdad impresionante, en verdad impresionante. Yo he tenido oportunidad de visitar otros países representando a la ingeniería geotécnica mexicana y tienen muy, muy bien identificado lo que es la Universidad Nacional, más en la geotecnia.
Yo se los he comentado en algunas ocasiones y no se los comento nuevamente, y perdón que sea repetitivo, pero vale la pena. Es sentirnos orgullosos de la que ingeniería geotécnica mexicana es en verdad respetada, ¿eh? Es respetada, ¿sí? Evidentemente, ese respeto se ha ganado a lo largo de muchísimos años, a lo largo de hacer frente a muchísimos retos, y pues los que estamos involucrados no queda otra más que rendir ese homenaje a las personas que nos antecedieron y hacer lo mejor posible para seguir contando con ese prestigio, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un muy buen programa. Es tiempo completo, eso sí, hay que identificarlo. No es tiempo completo, es tiempo repleto. O sea, los tienen al tope. En verdad es muy gratificante. Sí ha habido estudiantes ya de un servidor que han decidido estudiar allá y les ha ido bastante bien, ¿no? Ahorita me llama la atención mejor dicho, a la memoria, que no creo que revisé, pero vi su nombre. Una compañera de ustedes, ex compañera Wendy, se llama. Ella estudió el posgrado allá y ahorita está trabajando en ICAFlow. Entonces, en el brazo, digamos, que de diseño de ICA. Está el Politécnico Nacional, por supuesto, ¿no? La unidad de posgrados del Politécnico Nacional en la ESIA, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la ESIA. Por supuesto, también es muy reconocida. Está muy vinculado con el Instituto Mexicano del Petróleo, el IMP. También tengo oportunidad de conocer varios egresados de la ESIA de posgrado y son en verdad bravos, ¿no? En buen sentido. La Universidad Autónoma de Querétaro tiene no solamente, UNAM tiene hasta el doctorado, el Politécnico solamente tiene el nivel de maestría y la Universidad Autónoma de Querétaro, que no está muy lejos de Puebla, tampoco, tiene también el nivel de doctorado. La especialidad de la Autónoma de Querétaro son suelos no saturados. Si ustedes quieren conocer de suelos no saturados, Querétaro. No hay otro en el país. Evidentemente hay puntos de investigación y todo, pero quien lleva la punta de la lanza es Querétaro, la Autónoma de Querétaro. Juntitito está el IMT, el Instituto Mexicano del Transporte. ¿Vale? Está en Juriquilla, si no me recuerdo. Y bueno, eso hablando de geotecnia como tal, ¿sí? Geotecnia. Vías terrestres, Chihuahua. Chihuahua es muy famosa, es muy reconocida. Su posgrado. En la Autónoma del Estado de México, también tengo entendido en Toluca, es buena su maestría en vías terrestres. En Michoacán, en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, que es la Autónoma de Michoacán, también tienen buen programa de posgrado. No es estrictamente, sí es vías terrestres y administración de la construcción, algo así. Pero también es bueno. Ese programa es bueno. De los que yo les pudiera recomendar, que ahorita tengo presentes. ¿Vale? La invitación es que estudien, que se sigan preparando, ya sea que trabajen un rato, 1 año, 2 años, se vale, pero que el plan sea ese. O sea, para hacerse un poco de experiencia y luego regresar al posgrado. No lo dejen. O seguirse derecho, pues de una vez, como dijeran coloquialmente, y perdón la expresión, pues en caliente ni se siente, ¿no? Saúl. Dije, pero bueno, entonces lo más recomendable es primero adquirir un poco de experiencia para pues sacarle mayor provecho al posgrado o directo. Pues miren, yo me atrevería a decir que como se acomoden, porque las circunstancias personales son distintas. Yo les puedo compartir, perdón que hable de un servidor, yo les puedo compartir la experiencia que yo tuve. Yo terminé mis estudios en mayo. En agosto yo ya estaba estudiando posgrado. O sea, esos 2 meses para mí es una laguna. Ay, ¿quién sabe qué pasaron en esos 2 meses? Hicimos el proceso de admisión, lo digo en plural porque fueron también otros 2 compañeros de generación de un servidor que hicimos ese proceso para entrar a la Universidad Nacional y fue así, tan rápido como se los platico. Y la verdad no me arrepiento. O sea, en esa misma circunstancia yo lo volvería a hacer.
tiene sus ventajas. ¿Cuáles? Que ustedes llegan con ritmo. O sea, yo lo veía con mis compañeros, solo éramos 2, precisamente mi amigo y un servidor, los que inmediatamente terminó la licenciatura, cursamos el posgrado. Todos los demás, por lo menos, ya habían tenido un año de trabajo. Y sí es cierto, se veía ahí una diferencia en cuanto a lo que opinaban por la experiencia profesional que tuvieran. Poca o mucha, un año, pues es eso, un año de ver diferentes cosas. Y también depende en dónde, porque si es un año que están encerrados en la oficina, híjole, pues como que no creo que aprendan mucho. Bueno, me refiero al campo, a eso me refiero, ¿no? Pero sí, o sea, les voy a decir que, pues no, o sea, yo lo volvería a hacer sin dudarlo. ¿Y cuál era la ventaja? Al menos si lo podemos llamar así, que sí tenemos un ritmo de estudiar, de ponernos a leer, de trabajar, y, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Sabemos las matemáticas es ejercicio, ¿no? O sea, es arrastrar el lápiz, ¿no? Pero al final, yo lo he visto también con los estudiantes que me han tocado el posgrado, en el momento que he estado dando curso aquí en la universidad, en la UAP, que sí, los que ya tienen 1 año, 2 años, 3 años, les cuesta un poco de trabajo tomar el ritmo otra vez. Bueno, el programa acá en la UAP de medio tiempo, además tienen otras actividades. Pero lo que sí yo llegué a notar con mis compañeros en el posgrado de tiempo completo es que sí les costaba un poco retomar el ritmo, ¿vale? Retomar el ritmo, tener una clase. O sea, poner atención, enfocarte un rato, no era tan fácil. Entonces, como todo, hay ventajas y desventajas. Yo creo que la decisión que ustedes deberán tomar está en función también de su circunstancia, ¿sí? De sus circunstancias personales, de familia, planes, su plan de vida también. No está mal trabajar, está muy bien, pero tengan cuidado, no vaya a ser que, y que bueno, me dará mucho gusto que les vaya bien, entonces dejen de lado el posgrado y pues ya ahí se verá después. No, yo creo que debe ser una prioridad. Esa es mi opinión y es la invitación hacia ustedes. ¿Por qué? Ahí sí, yo les puedo decir que un nivel académico arriba de la licenciatura sí les abre más puertas. Y apenas estaba platicando vía Messenger con una exalumna que ya tiene 3, 4 años trabajando y ha trabajado en estructuras altas acá en Puebla. Ahorita está en donde me dijo, en León, Guanajuato, también en estructuras de altura. Me dice, pero maestro, yo ya quiero otra cosa. Ya quiero estudiar un posgrado. Entonces ahí está en esa transición, ¿no? Porque muchas veces es difícil también, pues ya tenemos cierta área de confort, un salario, bien que mal ya nos acomodamos. Yo creo que es eso, principalmente, romper el área de confort, ¿no? Y entonces aventarnos, como quien dice, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, esta sería mi opinión y ahí ya se volvió un poquito más plática motivacional, que yo creo que nunca está de más. Pero sí, ustedes están a un paso, o sea, un paso de ya concluir una etapa que es muy bonita y entonces enfrentarse, aunque se escuche muy romántico, a un mar de posibilidades. ¿Vale? Pero bueno, para quienes aquellos que estén interesadas y gusten que platiquemos de manera particular, por supuesto lo hacemos, ¿no? Sin problema. Bien, no sé si tengan algún otro comentario. Ya para ir concluyendo esta parte. Las otras situaciones en cuanto a incertidumbres son las cargas, que ya no involucra tanto el diseño geotécnico, sino el estructural, el uso, criterios de diseño, tipos de materiales, proceso constructivo y mantenimiento. Todo esto involucra el factor de seguridad o representa la incertidumbre del factor de seguridad. Entonces, no solamente es verlo como un número, ya para ir concluyendo la sesión de hoy, sino como es el hecho de ir cuidando cada una de las etapas, porque al final, si nosotros empezamos con un mal muestreo, esta incertidumbre la vamos a arrastrar a un mal ensayo de laboratorio, y si todavía le sumamos que no tenemos claros los criterios de diseño, si no somos sensibles en esa parte, pues imagínense qué es lo que nos va a salir, ¿no? Algo como mis primeros estudios, ¿vale? Perdón de antemano a la sociedad. Pero bueno, sí es poco a poco, evidentemente, y pues ir conociendo, ¿no? Ir conociendo todo este desarrollo como tal. Bien, pues hasta acá vamos a concluir. Es precisamente el tema que quería abordar con ustedes. Mañana continuamos con otro. Y bueno,
por supuesto, daremos seguimiento a nuestro temario. Seguimos al pendiente entonces. Si no hay alguna otra inquietud, algún otro comentario, nos despedimos entonces. Que les vaya bien, que tengan buen día. Nos conectamos mañana. Bye. Nos vemos, ingeniero. Gracias.